Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de polímeros. Nos encontramos rodeados de polímeros con funciones específicas para cubrir las necesidades del ser humano. El estudio de los polímeros requiere mucho tiempo y dedicación para garantizar que el desarrollo, los usos y la disposición de estos materiales no continúen afectando las condiciones ambientales. Los polímeros no se deben usar de forma indiscriminada y sin antes verificar que sus propiedades son las adecuadas para el uso que se le va a dar. De lo contrario, la producción de residuos se va a incrementar por la inoperancia de un material que se construye con poco tiempo de uso o con una función distinta a la que puede prestar debido a sus propiedades. Mi nombre es Miriam Moreno Amado y ahora les presento este video con aspectos muy generales para iniciar el conocimiento de los polímeros. Químicamente, el polímero es una cadena de carbonos con pesos moleculares muy altos. El término polímero viene de este prefijo poli, que significa muchos o varios, y el sufijo meros, que significa unidades o unidades de repetición. Se van a repetir muchas veces. Aunque aparentemente son similares, existen muchos tipos de polímeros que se han clasificado de varias formas. Bueno, entre las formas de clasificación que encontramos está según la síntesis química, el tipo de monómero. El monómero es el mero, la base que se va a repetir. Según la estructura de la cadena, según el origen de las materias primas, el comportamiento térmico, perdón, o según su disposición. Según la síntesis química, podemos encontrar básicamente dos reacciones químicas como básicas, pero podrían existir más. Las más importantes son adición o por condensación. Por el tipo de monómero hay homopolímeros y hay copolímeros. Según la estructura de la cadena puede ser lineal, puede ser ramificada o puede ser reticular. Según el origen, el polímero puede ser natural o sintético. Según el comportamiento térmico, hay termoplásticos o termoestables. Y según la disposición o los residuos que tienen que ver con el reciclaje del material, entonces se encuentra una clasificación de 6 polímeros y el número 7 une a todos aquellos que no han sido clasificados en los 6. Vamos a hablar un poquito de estos. El mal uso de un material polimérico puede conducir a la destrucción de este en el menor tiempo o en menos tiempo del que estaba proyectado o en menos tiempo de funcionamiento de los dispositivos donde se esté usando el material. Por eso el manejo de los polímeros no debe hacerse solamente por intuición. Requiere involucrarse en estudios muy detallados, análisis de resultados experimentales y estudio de los avances científicos y tecnológicos para lograr ese conocimiento y la experiencia requerida para manejar estos materiales. Los polímeros se clasifican según su composición química para garantizar una buena disposición de los residuos y para que los procesos de reciclaje sean adecuados, ya que es indispensable separar por tipo de polímeros para entregar las propiedades que requieren los productos finales. Internacionalmente se han asignado códigos con un número y una sigla para identificar estos polímeros que van a ser reciclados. La clasificación relaciona la estructura química que tiene
y con los números pues se identificará esta molécula. Así tendremos el polímero número 1, es el polietilentereftalato con las siglas PET. Se podría decir el más común en la actualidad, ya que es un polímero que se utiliza para almacenar alimentos y bebidas. También se usa en fibras textiles y después de reciclado no debe ser usado para almacenar productos de consumo humano, ya que no se garantiza la inocuidad y se pueden transmitir microorganismos o gérmenes que no son visibles, y por tal motivo el producto reciclado no debe ser usado en estos productos de consumo. El número 2 es polietileno de alta densidad, tiene las siglas en inglés HDPE. Es un polímero muy usado en envases de jabones y blanqueadores, ya que el polietileno de alta densidad presenta una alta resistencia a las sustancias químicas. El polímero número 3 es el policloruro de vinilo. Es muy común en las tuberías, aunque también se puede encontrar juguetes elaborados con PVC. El polímero número 4 también es polietileno, igual que el número 2, aunque el número 4 es de baja densidad, por lo tanto ya no se usan sustancias químicas, sino son bolsas delgadas para empaques. El polímero número 5 es el polipropileno, las siglas PP. Es un polímero que puede ser resistente al calor y a algunas sustancias químicas. Es usado en recipientes y accesorios de cocina. También en la industria automotriz se pueden encontrar productos hechos de polipropileno. Por último está el poliestireno. Poliestireno, que también puede ser el termoexpandible, que es el icopor, es un material resistente al calor. También se usa en implementos de protección personal. Bien, y por último, que no están clasificados, con el número 7 aparecen otras fibras y polímeros cuyo estudio de reciclabilidad requiere más investigación y obviamente apoyo económico para identificar esos procesos que van a conducir a la reincorporación de estos productos y no a la eliminación y contaminación ambiental. El reciclaje debe ser dirigido por profesionales especialistas en los aspectos químicos de estos productos. Y pues de forma general podemos decir que químicamente la estructura de los polímeros es carbono e hidrógeno. Entonces vamos a ver estos seis, perdón, estos 6 polímeros, cómo tendría su estructura química. Vamos a avanzar. El polietilentereftalato, el número 1, es un polímero de alta rigidez y resistencia. Su estructura molecular característica muestra la presencia de este anillo aromático proveniente de la reacción de policondensación
El polímero número 2, polietileno de alta densidad, es un polímero dúctil desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, resistente, obtenido por la condensación del etileno bajo condiciones especiales de presión, temperatura y el uso adecuado de un catalizador. Se va a obtener el monómero, que es el etileno. Cuando se logra activar a este monómero. El número 3, policloruro de vinilo, es un polímero resistente, dúctil, obtenido por la condensación del cloruro de vinilo. Este monómero, bajo las condiciones específicas del proceso de polimerización, puede lograr. El polímero número 4 químicamente es igual al polímero número 2, es un polietileno obtenido por la polimerización del etileno bajo las condiciones de presión, temperatura y pues la repetición de el monómero nos va a dar la cadena específica del polietileno. El polímero número 5, polipropileno, también es un material resistente obtenido por la polimerización del propileno. Este monómero, también con las condiciones específicas de polimerización, se logra la obtención del polímero polipropileno. El poliestireno, el etilbenceno, con las condiciones de catalizador, presiones, produce el estireno que polimeriza por radicales libres en las condiciones especiales. Entonces tendríamos acá poliestireno. Y en general podríamos buscar en la literatura específica, por ejemplo, en los libros relacionados con materiales, existen tablas en las cuales nos dan el nombre del polímero, las siglas, si existe la sigla, químicamente cuál es el monómero, la unidad de repetición, y en muchos casos muestran qué aplicaciones se le puede dar a este tipo de polímero. Entonces tendríamos aquí algunos ejemplos de lo que se encuentra en la literatura. Pues obviamente no los leo, pero ustedes podrían tomar la imagen de pantalla y mirarlos, o buscar en los libros o buscar en la literatura que tienen al respecto. La letra N, de la que hemos hablado, el número de veces que se repite el monómero, realmente es un número y se refiere al grado de polimerización. Este grado de polimerización indica pues cuántas veces se repite el monómero, y si se multiplica ese grado n por el peso molecular del monómero, podríamos tener el peso molecular del polímero. Pero si no conocemos el grado de polimerización, es necesario hallar el peso molecular del polímero y dividirlo por el peso molecular del monómero, que el peso molecular del monómero es fácil hallarlo con tabla periódica, pero el del polímero requiere técnicas especializadas. Las técnicas especializadas para hallar el peso molecular, pues no las vamos a tratar en este video. Son cromatografías, puede ser una cromatografía de permeación en gel. Con esta se halla una distribución estadística de pesos moleculares y los resultados deben ser analizados de forma estadística. Así, como cultura general, podríamos tener una tabla de datos con el número de cadenas. Entonces, según esa estadística, se miran cuántas cadenas
de carbonos o cadenas carbonadas se encuentran en un intervalo de pesos moleculares, en diferentes intervalos de pesos moleculares. Entonces se armaría una tabla de número de cadenas y los intervalos que se analizan. Con estos datos se pueden hallar el peso molecular del polímero, teniendo presente que el peso molecular en los polímeros puede ser o por número o en peso. Y no son pesos moleculares como estamos acostumbrados en la química, si, llamémoslo absolutos, sino son pesos moleculares promedio, porque estamos hablando de intervalos de pesos moleculares y de datos estadísticos. Entonces, el peso molecular promedio por número lo hallarían de esta manera. M sub n promedios representa al peso molecular por número y es la sumatoria de la fracción del número x sub i, el número total de cadenas, multiplicado por el peso molecular promedio del intervalo de pesos moleculares. Ahorita lo hacemos como de una manera un poco más explicada. El peso molecular promedio en peso, M sub W promedio, la barrita, es la sumatoria de la fracción másica del polímero multiplicado por lo mismo, el promedio del intervalo de pesos moleculares. Bien, aquí en esta tabla les resumo los cálculos que se hacen, o bueno, la información cómo se maneja para hallar el peso molecular promedio por número y para hallar el peso molecular promedio en peso. Entonces, tenemos en la columna número 1 el número de cadenas, N1, N2, N3 hasta N sub K. Vamos a hacer la sumatoria de los N sub K. Ahora les indico en qué vamos a usar estos datos. La segunda columna pues es el intervalo de pesos moleculares, de 0 a 5.000, de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 15.000, etc. La tercera columna es el valor promedio del intervalo. Entonces tendríamos el primer intervalo va de 0 a 5.000, o sea que el promedio es 0 más 5.000 dividido 2. M2, el peso molecular promedio del segundo intervalo, sería 5.000 más 10.000 dividido 2. M3, M4, etcétera, hasta llegar al M sub K promedio. Y hallamos la sumatoria de estos valores promedio de pesos moleculares. La cuarta columna va a ser esta, fracción del número total de cadenas, X sub I. Entonces, la fracción del número total de cadenas sería N1 dividido la sumatoria de N sub I. Entonces, ahí tendríamos una fracción para el primer dato. Fracción del número de cadenas para N2 sería N2 dividido la sumatoria de N sub I. La fracción de N3 dividido sumatoria de N sub I, etc. Aquí ya tendríamos los X sub I que vamos a reemplazar en la ecuación de peso molecular promedio por números. Bien, la quinta columna pues es el valor de los productos que indican acá en esa sumatoria, X sub I por M sub I. Vamos a multiplicar X sub I por M promedio, que sería X1 por M1 promedio, primer dato. X2 por M2 promedio, segundo dato. X3 por M3 promedio y así sucesivamente. Al final van a sumarlos, como dice acá en la fórmula, sume todos los productos XI por MI y ese es el peso molecular promedio por número. Lo tienen aquí. Ahora vamos a el análisis para hallar el peso molecular promedio en peso. Nos piden la fracción. Entonces vamos a hallar los pesos de las cadenas primero, que sería el producto de
A ver en dónde está. ¿Cuántas cadenas hay con un peso promedio M1? Entonces hay N1 cadenas de un peso promedio M1, o sea que tendríamos acá un peso W para el número 1. W1 es igual a N1 por M promedio 1. Luego, ¿cuánto pesan las N2 cadenas que están en un promedio de M2? Pues el peso W2 es igual a N2 por M2 promedio. N3, N4 hasta llegar a NK. Suman todos estos pesos y al final vamos a hallar la fracción. Entonces habría una fracción 1 que sería este peso 1, W1, dividido el peso total, la sumatoria de estos W. Luego hallamos el F2, que sería el W2 dividido la suma de estos pesos, la suma de los W sub I. No he podido escribirlo de esa manera, vamos a ponerlo aquí abajo. Esto también podría llamarse sumatoria de W sub I. W sub I. Y acá en el denominador entonces tendríamos W1 sobre la sumatoria de W sub I, W2 sobre la sumatoria de W sub I, etc. Ya hallamos los Fs. F1, F2, F3. Ahora vamos a hallar el peso molecular promedio, que sería la sumatoria de estos productos. Entonces, en la última columna, acá tendremos F1 multiplicado por M1, que es este promedio de la tercera columna, F2 multiplicado por M2, F2 por M2, F3 por M3, etc. Al final sumamos esto, lo está tapando la imagen, ya lo arreglamos. Al final sumamos estos valores y vamos a tener el peso molecular promedio en peso. Bueno, voy a proponerles estos ejercicios. No los voy a resolver, solamente son propuestos. Este primero es un repaso de estequiometría química, pero también incluyendo el tema de polímeros. Suponer esta reacción química ideal, no vamos a hablar de reacciones reales con eficiencias, sino es un repaso de estequiometría. La hexametilendiamina más el ácido adípico es una reacción que forma el nylon 6,6 y en la reacción también se forma agua. Entonces, teniendo los dos reactivos, suponiendo que es una reacción ideal y que la materia prima hexametilendiamina que tenemos disponible es de 100 kilogramos, vamos a averiguar, bueno, cuánto nylon se produce, pero más que cuánto nylon se produce, vamos a hacer un ejercicio didáctico de hallar cuántas pantimedias se podrían fabricar del nylon producido a partir de 100 kilogramos de hexametilendiamina, suponiendo que para una unidad de pantimedia se necesitan 50 gramos de nylon. Listo, pueden tomar el pantallazo y resuelven el ejercicio que es más de repaso de estequiometría. El segundo ejercicio propuesto es hallar un grado de polimerización del mismo nylon 6,6 anterior, suponiendo que tiene un peso molecular de 325.000 grados por mol. Y pues si no alcanzan a ver en la pantalla el monómero del nylon 6,6, lo pueden buscar en la literatura. Y el último ejercicio propuesto, y acá les doy una tabla de datos imaginaria, no es obtenida del laboratorio, donde se anotan números de cadenas en cada intervalo de peso molecular para un PVC.
Entonces van a determinar el peso molecular promedio en peso y en número de una muestra de PVC si después del análisis se obtuvieron estos datos. Entonces pueden tomar el pantallazo y resolver el ejercicio. Bueno, hasta acá terminamos esta breve introducción a algunas generalidades del macromundo de los polímeros. En próximos videos podríamos resolver los ejercicios propuestos y tratar otros temas que inclusive ustedes pueden escribir qué temas les interesa. Hasta la próxima y no olvides suscribirte a mi canal Mimo A, Miriam Moreno Amado.